Buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a esta clase. Esta presentación relata acerca de la hoy denominada gimnasia artística, antes gimnasia en grandes aparatos y después gimnasia deportiva. Es una acotada reseña de los hechos y datos de lo que dispongo, considerando que desde los años 1970 en adelante también hubo, a partir de un impulso del deporte gimnástico en Córdoba, la aparición de referentes de la gimnasia artística femenina y gimnasia rítmica, iniciada en el deporte formal por la profesora Liliana Tulisi. Este trabajo no pretende ser un acabado tratado histórico de la gimnasia, solo es una exposición informativa parcial que procura detonar el interés por el estudio de la historia de nuestra gimnasia, basados en mis vivencias personales, homenajeando humildemente a quienes han sido mis formadores, referentes y modelos ejemplares durante mi vida en lo profesional y en lo humano. Con mucho afecto y agradecido de haber podido tocar de cerca partes de esta historia, los invito a recorrer esta exposición. La gimnasia deportiva, hoy llamada gimnasia artística, nació hace ya más de 200 años. Independientemente de la gimnasia y de la historia de la gimnasia, cuya historia se remonta a más de 4.600 años. En las entrañas de la gimnasia que se cultivaba en el Antiguo Oriente, así como en la antigua Grecia y la antigua Roma, hace muchos siglos, comenzaron a perfilarse ejercicios físicos que han pasado a formar parte de la gimnasia deportiva moderna. Desde la antigüedad hasta el siglo pasado, el concepto de gimnasia incluía todo el complejo de medios empleados para el desarrollo físico del individuo. El último tercio del siglo XIX se caracterizó por la consolidación de los estados nacionales burgueses, que llevó implícita el crecimiento del militarismo y el desarrollo de las tendencias imperialistas. Con tal motivo, la educación física burguesa se fue adaptando hacia la solución de las tareas de la clase dirigente en nuevas condiciones. En semejante situación histórica, surgió y comenzó a desarrollarse con gran ímpetu una nueva forma de utilización de los ejercicios físicos. Esa nueva forma se la denominó el deporte. Y es ahí cuando la gimnasia también toma este perfil de deporte. Sale del simple ejercicio físico para convertirse también en alguna modalidad de juego a través de estos ejercicios. Desde sus comienzos, el deporte fue utilizado por la burguesía como medio eficaz de educación, o más exactamente de esclavización ideológica, económica y política de las masas trabajadoras. Los ejercicios físicos no han surgido por obra y magia de simplemente una práctica, sino que siempre la actividad física ha estado relacionada con las necesidades del individuo en distintas circunstancias históricas. Estas circunstancias han generado la necesidad de generar movimientos que cumplan ciertos objetivos que satisfagan las necesidades de ese momento histórico. Así, en la prehistoria, el objetivo de los movimientos y la actividad física estaba basada en la lucha por la vida y la supervivencia. En la antigüedad tenemos distintos momentos. En el lejano y cercano Oriente, los ejercicios respondían a cuestiones que tenían que ver con lo religioso,
también con lo terapéutico, que se mezclaba un poco con lo religioso y tenía que ver también con cuestiones bélicas. En el período clásico, signado por estos dos periodos tan importantes en la historia de la humanidad, que es de Grecia y Roma, en la época de Grecia, en Atenas se cultivaban ejercicios que tendrían que ver con la formación integral del ciudadano, con, enaltecer la superación humana en un concepto absolutamente racionalista, promovido por la ciencia, por el crecimiento y el auge que tuvo la ciencia y el arte en Grecia en esa época. Sin embargo, en Esparta se cultivaba el ejercicio con el sentido de perfeccionar al guerrero. Roma, que es otro periodo de ese periodo clásico de la antigüedad, que fue posterior a Grecia, no solo tomó todos los conocimientos de Grecia y su estilo, sino que lo convirtió en un arma fundamental para los objetivos que tuvo Roma, que fueron las conquistas, tener guerreros superdotados para la lucha, imposibles de vencer, y al mismo tiempo se generaron profesionales de la lucha con el solo fin del entretenimiento, lo que se llamó el circo romano. En todas las circunstancias, el ejercicio físico, a diferencia de los griegos, estuvo por arriba del interés de la vida de los individuos. Realmente había un gran desprecio por la vida en el planteo de los ejercicios físicos a partir de la cultura romana. En la Edad Media, en la época del feudalismo, el objetivo de los ejercicios físicos pasaron por el concepto de lo que llamábamos el caballero, que tenía, unos ciertos rituales culturales que se basaban en pujas a partir de la habilidad de jinetear y manejar armas entre dos, individuos que se batían a duelo. La lucha por los ideales religiosos eran muy importantes en la época de la Edad Media, y por supuesto ahí surge el respeto por la mujer, y los ejercicios físicos también influyeron en ese aspecto. En el Renacimiento surge el humanismo, en donde se vuelven a adoptar las ideas clásicas, se procura la vida natural, comienzan a concebirse los ejercicios físicos como agentes de la educación, es decir, ya encontrar en el ejercicio un complemento para el desarrollo humano. Esto se empieza a ver muy marcadamente en el Renacimiento. Y en los tiempos modernos y contemporáneos, el hombre como unidad psicobiológica procura encontrar a través de los ejercicios físicos un medio para la educación integral, interpretando al individuo como un todo, y que su conducta es de tipo molar, en donde intervienen las cuestiones psicológicas, intelectuales y por supuesto las físicas. La educación física ya en estos tiempos modernos y contemporáneos se convierte en una realidad educacional. En 1861 se fundó la Federación Internacional de Gimnasia, la FIG, que dirigió la realización de los certámenes internacionales. Posteriormente también se ocupó de su organización el Comité Olímpico Internacional, creado en el año 1894. La gimnasia se incluyó en el programa de las competiciones de los primeros Juegos Olímpicos de 1896. Ciertas divergencias que existían en el funcionamiento de la FIG
y del Comité Olímpico Internacional se limaron con el tiempo y la gimnasia se confirmó como una de las modalidades de los deportes olímpicos, inclusive hasta el día de hoy una de las más famosas y de las más vistas por los medios, por el público en vivo, y realmente que promueven y movilizan estos Juegos Olímpicos que se hacen ya desde tiempos tan remotos a la fecha. La Federación Internacional de Gimnasia ha jugado un importante papel en el desarrollo de la gimnasia artística. Al principio, las competiciones se llevaban a cabo dentro de las federaciones nacionales, pasando después a realizarse entre los gimnastas de diferentes países, lo que favoreció su desarrollo técnico, así como la generalización y la difusión de la experiencia acumulada. En este sentido, tuvieron especial importancia los campeonatos sistemáticos del mundo, o como se denominaban al principio, los torneos internacionales. El primer torneo se celebró en 1903 en Amberes, Bélgica. Posteriormente a los campeonatos del mundo de gimnasia se le dio el nombre de concursos. Al principio, los campeonatos del mundo se celebraban cada 2 años, 6 veces desde 1903 hasta 1913 inclusive, y después a partir de 1922, a consecuencia de la interrupción originada por la Primera Guerra Imperialista, cada 4 años en los intervalos entre los Juegos Olímpicos. El último campeonato se celebró en Ljubljana en el 1970, siempre hablando de este periodo antiguo. ¿Cómo se organiza el deporte en nuestro planeta? El deporte está en nuestros tiempos totalmente organizado a partir de distintas entidades que se ocupan de sectores del desarrollo del deporte. En el caso de la gimnasia, la entidad superior madre es la Federación Internacional de Gimnasia, que es la que organiza los campeonatos del mundo de gimnasia y se ocupa del desarrollo y de la proyección de ese desarrollo hacia todas las áreas del mundo, tratando de apoyar también a los países que tienen mayor necesidad de desarrollo. Este desarrollo, esta llegada de la FIG, no se hace sola, sino que se hace a través de otras entidades que están en línea con la Federación Internacional y que están por debajo de esta. Por ejemplo, la Unión Panamericana de Gimnasia, que se ocupa de toda América y aúna todos los países de nuestra América, encargada de organizar lo que llamamos los torneos panamericanos. Por debajo de esta, y ocupándose de otro segmento de la gimnasia, de otra área, es la Federación Sudamericana de Gimnasia, que se ocupa de aunar a todos los países de Sudamérica y de organizar los torneos sudamericanos. La Confederación Argentina de Gimnasia es la entidad que representa a nuestro país, como cada país tiene su entidad, o federación o confederación. En nuestro caso se llama Confederación Argentina de Gimnasia y se ocupa de realizar todos los torneos nacionales y de hacer las selecciones que nos van a representar en los distintos niveles internacionales, sudamericanos, panamericanos, mundiales y olímpicos. La Federación Cordobesa de Gimnasia se ocupa del área de la provincia, como cada una de nuestras provincias tiene su federación y está en total sintonía y en línea con la Confederación Argentina de Gimnasia. La Federación Cordobesa se ocupa de hacer los torneos provinciales y aúna a todos los clubes de los distintos lugares de nuestra provincia en donde se practica la gimnasia de manera formal y legal. Por otro lado, el Comité Olímpico Internacional es una entidad que se ocupa de atender
a todos los deportes, no solo a la gimnasia. La gimnasia está dentro de uno de los deportes que conforman el Comité Olímpico Internacional. Por lo tanto, se ocupa de realizar los Juegos Olímpicos. Y los Juegos Olímpicos no son más que un sistema competitivo de países a partir de la práctica de todos los deportes que el Comité Olímpico ha aceptado como válidos en su organización. Esta proyección del Comité Olímpico no se queda solamente en los Juegos Olímpicos Internacionales, que son, digamos, el nivel más alto de estas competencias, sino que a su vez hay otros niveles de Juegos Olímpicos que son desarrollados y organizados por otras entidades olímpicas, como la Organización Deportiva Panamericana, la ODEPA, que se encarga de los Juegos Panamericanos. En el caso de Sudamérica, la Organización Deportiva Sudamericana, que se encarga de los Juegos Sudamericanos, o también llamados ODESUR. Y el Comité Olímpico Argentino, que se ha encargado, últimamente no ha habido encuentros, pero sí de los Juegos Nacionales, ¿no? Juegos Olímpicos Nacionales. Sin embargo, la provincia no tiene un comité olímpico provincial. Por eso es que aparece esta entidad, la Confederación de Deportes de la provincia de Córdoba, que aúna a todas las federaciones deportivas de la provincia, procurando ser también un ente, por un lado, político en la designación de políticas del deporte dentro de la provincia, y por otro lado favorecer el desarrollo en cuanto al conocimiento y darle bases a las federaciones para que puedan desarrollarse técnicamente. Todo el sistema federativo en general y el deporte organizado procura que el deporte cada vez logre un crecimiento en lo técnico, en lo pedagógico, en cuestiones vinculadas a la salud, en lo social, y cada vez el deporte forma parte muy importante de todo lo que es nuestra sociedad. Ya instalado con mucha fuerza en el medio social, el deporte va a ser uno de los medios por el cual nuestras sociedades se van a superar y los individuos que la componen, por supuesto. Así que la importancia de todas estas entidades que acabo de nombrar es mayúscula y están todas relacionadas y perfectamente organizadas en sus jerarquías, y ninguna de ellas trabaja por sobre la otra, siempre en sintonía, y todo se discute y todo queda asentado en escritos, en comunicaciones, en resoluciones, en disposiciones, en estatutos. El deporte hoy es una actividad muy compleja en el mundo y muy necesaria para la superación humana. La Federación Cordobesa de Gimnasia, nuestra federación aquí en la provincia, fue fundada en el año 1978, aunque la personería jurídica, por las cuestiones burocráticas ya conocidas y que no han sido superadas ni con la tecnología, recién fue dada a la federación por la Inspección de Personería Jurídica en el año 1980. Las primeras autoridades, las que fundaron y que condujeron los primeros pasos, fueron toda gente obviamente ligada totalmente a la gimnasia y fruto de este impulso histórico del cual vamos a hablar dentro de un momento. Las primeras autoridades fueron el profesor Lucas Ponce, presidente, el vicepresidente, el profesor Hugo Pelato, uno de los mejores gimnastas que tuvo Córdoba en su historia, la profesora Adriana Lerda, una gran entrenadora de Marco Juárez, fue la secretaria o la primera secretaria, y el profesor Juan Carlos Siga, ex gimnasta también de épocas de oro de nuestra gimnasia, fue el tesorero en aquella instancia cuando se funda nuestra Federación Cordobesa de Gimnasia.
Bueno, hablemos brevemente de la gimnasia artística en Argentina. La gimnasia artística es uno de los deportes más antiguos de nuestro país. Que no esté lo suficientemente difundido por los medios no significa que no tenga su espacio dentro de nuestra cultura, y se lo ha ganado a través de los años, y ustedes van a poder comprobar en esta humilde exposición lo que yo estoy diciendo. En el siglo XIX hubo una serie de primeros antecedentes. En el 1869, ya en el Colegio Militar de la Nación se practicaba la gimnasia artística. En 1880 se crea el maravilloso Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, GEBA, que hasta el día de hoy tiene a la gimnasia en el centro de sus actividades. Si bien es un club que hace de todos los deportes, cuenta con un centro de alto rendimiento de primera línea dedicado exclusivamente a la gimnasia. El Club de Gimnasia y Esgrima es todo un emblema en la gimnasia argentina. En 1885 se creaba la Sociedad Suiza de Gimnasia, que desapareció en la década del 1980. En 1930 se realiza el primer torneo nacional en la ciudad de Buenos Aires. El campeón resultó ser Héctor Tula. Héctor Tula, quien en el futuro sería entrenador de cabecera de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, que conformaría un grupo realmente destacadísimo que difunde la gimnasia a través de exhibiciones en todo nuestro país. Con el fin de promover la práctica masiva de la gimnasia, la Municipalidad de Buenos Aires, a partir de ese torneo, instaló aparatos gimnásticos en varios parques. Así se establecieron centros gimnásticos en Parque Centenario desde 1928, donde se formaron grandes gimnastas. Y simplemente menciono algunos nombres destacados de aquella época: Vicente Caudo, Ángel de Marchi, Mario Fitzbain, Alcides Franquia, Enrique Rapesta y Pedro Lonchibuco. Después de este breve y sintético comentario acerca de la gimnasia artística en la Argentina, quiero pasar a compartir con ustedes esta historia riquísima que tiene nuestra gimnasia en Córdoba, y este capítulo más largo le vamos a llamar la gimnasia artística en Córdoba. Córdoba fue la primera provincia después de Buenos Aires en desarrollar la gimnasia, pero no de cualquier manera, sino impulsada por un hombre que se ha constituido en el padre de la gimnasia de Córdoba. Así lo llaman todos los que lo hemos conocido, y por supuesto que son prácticamente la mayoría de la gente que hoy integra el movimiento de la gimnasia deportiva en nuestra provincia. Estamos hablando del gran profesor Roberto Mario Tulise. Este profesor del cual vamos a hablar, y muchas veces vamos a tener que remitirnos, porque él fue el impulsor, el que dio el gran inicio, el gran estallido cósmico a la gimnasia artística en Córdoba. Antes de continuar desarrollando la historia, me detengo en hablar un poquito del profesor Roberto Mario Tulise, presentarles una breve biografía de la vasta trayectoria de este gran profesional y gran ser humano. Nació en Buenos Aires el 22 de diciembre de 1920 y falleció en Córdoba el 20 de febrero de 2005. El profesor de gimnasia titulado por la Dirección General de Educación Física de la provincia de Córdoba,
En aquella época se le daba el título de profesor de gimnasia, también denominados en algunos casos como idóneos. Fue campeón nacional por equipo del torneo Estímulo realizado en Buenos Aires, en Capital Federal, en el año 1946. Campeón nacional de todas las categorías realizado en Buenos Aires, en la Capital Federal, en el año 1948. Campeón nacional de todas las categorías realizado en Córdoba en el 25 de noviembre de 1974. Designación de jefe de campo de la prueba de gimnasia deportiva en los primeros Juegos Deportivos Panamericanos realizados en Buenos Aires, Capital Federal, en el 1951. Nombramiento producido por la organización olímpica de ese momento. Entrenador del equipo argentino en gimnasia deportiva en el Campeonato Sudamericano de la especialidad realizado en Buenos Aires, Capital Federal, en fecha 13 de noviembre de 1957, y que se clasificara campeón sudamericano y por equipo individualmente. Continuando, entrenador del equipo argentino en los cuartos Juegos Deportivos Panamericanos de Brasil, realizado en la ciudad de San Pablo en 1963, designado por el Comité Olímpico Argentino. Entrenador del equipo argentino en el certamen Copa de las Américas, realizado en la Ciudad de México en el año 1969, designación efectuada por el Comité Olímpico Argentino también. Entrenador del equipo argentino de la prueba gimnasia deportiva, designación efectuada también por el COA en los séptimos Juegos Deportivos Panamericanos, realizado en la ciudad de Cali, Colombia, en el año 1971. Profesor titular de la gimnasia en grandes aparatos de la Dirección General de Educación Física de la provincia de Córdoba desde el 1946 y hasta el 1974. Cofundador del Instituto del Profesorado de Educación Física en el año 1946. Profesor de institutos militares como la Escuela de Suboficiales de Aeronáutica, la Escuela de Aviación, el Liceo Militar General Paz. Profesor de la Escuela de Policía de la provincia de Córdoba, profesor de los colegios Santo Tomás, Montserrat, La Salle, director y entrenador de clubes como el Club Suquía, el Club Instituto Atlético Central Córdoba y también la parte deportiva de extensión del Club La Salle. Y como profesión paralela desarrolló el periodismo deportivo. ¿Cómo fue el inicio de la gimnasia en Córdoba? La gimnasia en Córdoba tuvo fechas muy precisas del verdadero comienzo de la gimnasia deportiva, hoy llamada gimnasia artística. El profesor Roberto Mario Tulice, junto a un grupo de gimnastas del Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, GEBA, realizaron una exhibición de gimnasia en la Plaza San Martín frente a la Iglesia Catedral y al Cabildo Histórico. Esta exhibición fue una de las tantas que GEBA de Buenos Aires realizaba para difundir la gimnasia deportiva en distintos lugares del país. En esa plaza se montaron tarimas sobrelevadas del piso con estructuras de caños y superficie de madera, en donde se montaron los aparatos arriba y ahí realizaron una gala realmente maravillosa con gimnastas de altísimo nivel que el profesor Tula, que estaba a cargo de este grupo, que ya lo había nombrado hace un momento como el primer campeón nacional que tuvimos, era el entrenador de este maravilloso equipo, integrado por uno de sus gimnastas, que era Roberto Mario Tulice. Esta exhibición se hizo en el marco de los festejos del aniversario de Córdoba, el día 6 de julio de 1946, invitados por el entonces gobernador de nuestra provincia, el teniente Hauster. A partir de este evento se despertó el interés en las autoridades provinciales por iniciar oficialmente la práctica de ese deporte en las instalaciones del Gimnasio Provincial del Parque Sarmiento, que hoy ha sido tristemente reemplazado
por un museo de artes, mostrando un desprecio prácticamente por la actividad física en un sector de la ciudad que tanto lo necesitaba, donde históricamente estuvo enclavado el gimnasio provincial, después llamado Centro de Educación Física Manuel Belgrano. Este movimiento que hace el Club Geva de llegarse a Córdoba con esta exhibición, motiva al gobernador y le pide a ver si alguno de sus discípulos, le dice al profesor Tula, ¿no?, que era el que lideraba el grupo, si se animaría a quedarse en nuestra ciudad para desarrollar la actividad. El agraciado fue el profesor Roberto Mario Tulice, en ese entonces gimnasta, quien volvió a Buenos Aires y al poco tiempo regresó a Córdoba ya para instalarse e iniciar las actividades que se le habían propuesto. Entonces, sintetizando lo que acabo de explicar, el profesor Roberto Mario Tulice, alumno del profesor Héctor Tula, por recomendación de este, fue designado por el entonces gobernador de Córdoba, el teniente argentino Jauche, para desempeñarse como profesor en la especialidad y así iniciar formalmente la enseñanza de este deporte en nuestra ciudad. Ahí vemos en la imagen una foto real tomada en ese día cuando el profesor Tulice realizaba su presentación en barra fija. Esta foto muy antigua que estaba en poder de la familia Tulice fue publicada por el diario La Voz del Interior el día 9 de julio de 1996. De esa iniciativa de lanzar la gimnasia en el gimnasio provincial del Parque Sarmiento, donde el profesor Tulice inicia su trabajo, y gracias también a su incansable labor como pionero de la gimnasia cordobesa, surgieron innumerables valores. No vamos a nombrar a todos por la imposibilidad del tiempo y también de contar con datos de todos, pero sí vamos a nombrar a los que marcaron más fuertemente cada momento histórico de la gimnasia de Córdoba. Juan Nicolás Caviglia fue el gimnasta más destacado de la historia en toda la gimnasia deportiva, gimnasia artística de Córdoba masculina. Fue el único gimnasta que representó al país en 2 Juegos Olímpicos, uno en el 1952, que fue las 15ª Olimpiadas de Helsinki, en Finlandia. El otro juego fueron las 17ª Olimpiadas de Roma, Italia, y fue el único representante argentino en esos Juegos. Realmente Caviglia, oriundo de la ciudad de Altagracia, apodado el Chungui, fue un ejemplo no solo como deportista sino también en disciplina, puesto que viajaba todos los días desde la ciudad de Altagracia a la ciudad de Córdoba para hacer sus entrenamientos y no faltaba nunca y tampoco llegaba tarde. Eso también fue uno de los factores que lo llevó a la excelencia deportiva que él representó. En el 1950 fue campeón argentino de gimnasia olímpica deportiva en la primera categoría. En 1951 campeón panamericano de los primeros Juegos Panamericanos en Argentina que se hicieron en Buenos Aires. En ese campeonato sacó el primer puesto también en suelo, en barra, en paralelas y en el puesto general logró alguna clasificación también. Otro de los grandes, indudablemente, fue Hugo Pelato. Hugo Pelato, que hoy está radicado en España, en la ciudad de Badalona, muy cerca de Barcelona,
fue uno de los deportistas más destacados que tuvo la gimnasia en nuestra historia. Campeón nacional de tercera categoría en el 61, campeón nacional en segunda categoría en el 62, campeón nacional de primera categoría en el 65, en el 66, en el 67, en el 70, en el 72. Realmente un fenómeno como gimnasta, y que además fue, digamos, un difusor del deporte y un gran docente, porque como profesor se desarrolló como entrenador también de sus pares y al mismo tiempo que competía de la Dirección de Educación Física de la provincia de Córdoba en el gimnasio Martín Güemes, desde el año 1977 hasta el 1991. También fue docente titular del Instituto del Profesorado de Educación Física, el IPEF, desde el año 1977 al 1991. Como dirigente, ya lo habíamos dicho antes, fue uno de los fundadores de la Federación Cordobesa de Gimnasia y también ocupó en algún periodo el cargo de presidente de la Federación Cordobesa de Gimnasia. Pasamos a mencionar a este gran gimnasta y actual gimnasta Lorenzo Iparraguirre, que en 1967 inicia sus prácticas con el profesor Roberto Mario Tulisi. En el 68 inició sus competencias nacionales con múltiples medallas en todas ellas. En 1973 fue medalla de bronce en los Juegos Trasandinos de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el 1973 logró la medalla de oro como campeón nacional en Buenos Aires en un campeonato de ese nivel. En 1976 logró el cuarto puesto nacional, el cuarto puesto en el torneo internacional entre Argentina y Chile. Ese torneo fue realizado en Santiago de Chile. En 1976 logró medalla de oro también en el Campeonato Nacional en Buenos Aires. Esto va señalando el nivel que ha tenido este gimnasta, ¿no? Estos resultados. Y algo muy curioso, que desde el año 2000 a la fecha continúa entrenando y mantiene muchas de sus hazañas deportivas. Ya como adulto mayor sigue subiendo la barra y hace sus, realmente, como le llamé, hazañas. Fíjense en la foto que está a la izquierda. Esa foto fue tomada hace apenas algunos meses en el gimnasio donde él actualmente entrena. Y ahí lo ven ustedes haciendo una gran vuelta en barra, ya con prácticamente 70 años de edad o cerca de esa edad. También lo vemos a la derecha con sus jóvenes años realizando barra fija, anillas, un gimnasta impecable. De aquella camada de gimnastas también surgió este maravilloso deportista de un estilo muy especial, muy dúctil, que realmente impactaba con sus movimientos por la gran amplitud que les brindaba a cada ejercicio que realizaba. Estamos hablando de Héctor Oliva, que fue múltiple medallista en campeonatos provinciales y nacionales, multimedallista en las Copas Müller, y además como profesor, porque después se dedicó a la enseñanza, fue profesor también de la Dirección de Educación Física de la provincia en el Centro Martín Güemes, después del retiro de cuando Hugo Pelato se retira para irse a España. Fue docente titular del IPEF, jubilado hace un año. Un excelente docente que ha impartido el conocimiento de la gimnasia dentro de nuestro Instituto del Profesorado de Educación Física. Y como dirigente también hizo su colaboración, siendo en algún momento secretario de la Federación Cordobesa de Gimnasia. Un brillante, indiscutible gimnasta que formó parte de esa historia de oro de la gimnasia de Córdoba fue Juan Carlos Higa, apodado el Japo, y
a propósito que era descendiente directo de japoneses. En su estilo oriental muy particular, fue uno de los más destacados y más vistosos gimnastas que hubo en nuestro país. En 1969 fue campeón nacional en la categoría novicios en Buenos Aires. En 1970 campeón nacional en la tercera categoría en Necochea. En 1971 integrante de la selección argentina de los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia. Integró esa selección, lo cual era muy difícil en aquella época estar en una selección internacional. En 1973 campeón nacional de segunda categoría, nuevamente en Buenos Aires. En 1973 integrante de la selección argentina en los segundos Juegos Trasandinos, también realizados en Buenos Aires. Como profesor, fue profesor del IPEF del 1988 al 1992, año en que él decide viajar a Japón y por razones laborales radicarse allí, inclusive hasta hace 2 o 3 años que ya de jubilado regresa a nuestro país. Fue profesor de la Dirección de Educación Física de Córdoba, dando clases en el gimnasio provincial, después que el profesor Tulice se retirara de esa institución por jubilado en el año 1978 al 1992. Fue profesor del Liceo Militar General Paz del año 1982 hasta el 1986, y además fue profesor de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano desde el año 1983 al 1990. Como dirigente, fue uno de los fundadores de la Federación Cordobesa de Gimnasia, el primer tesorero, y estuvo en esa función desde 1978 hasta 1981. Posteriormente fue el vicepresidente de la Federación Cordobesa desde el año 1982 al año 1985. Muchos años transcurrieron desde aquel inicio en la Plaza San Martín del 1946 hasta los años 70. Todas las producciones deportivas de estos gimnastas fueron brillantes. Acá mostramos unas fotos que pudimos conseguir. En la de la izquierda en colores, ustedes pueden ver bien a la izquierda al profesor Juan Carlos Higa. Luego la gimnasta Susana Caviglia, hija del gran Juan Caviglia que habíamos mencionado, que fue una destacada gimnasta en gimnasia artística femenina. Y después le continúa el profesor Roberto Mario Tulice y a la derecha el profesor Hugo Pelato. Acá en la foto que tenemos abajo en la parte inferior a la derecha, de izquierda a derecha, vemos al profesor Tulice, el profesor Pelato, Orlando Aucielo, que ya vamos a dar el currículum, y Néstor Fernández, ya desaparecido, que fue profesor del IPEF y también fue un gran gimnasta, discípulo del gran maestro Roberto Mario Tulice. Quisiéramos nombrarlos a todos, lamentablemente es imposible, pero vamos a nombrar a algunos más. César Santamaría, que fue campeón nacional en tercera categoría en el 49, campeón nacional también en segunda categoría en el 50, representante argentino, integrante de la prueba de gimnasia deportiva de los primeros Juegos Deportivos Panamericanos realizados en Buenos Aires en el 51. También Martín Carranza, otro grande, que participó de los Juegos Deportivos Panamericanos realizados en la Ciudad de México en el año 1955. Logró el tercer puesto de la primera categoría en el Campeonato Nacional de Gimnasia realizado en la ciudad de Rosario en el 56. Representante argentino en los terceros Juegos Panamericanos en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, en el año 1959. Orlando Aucielo, otro gimnasta de estilo. Realmente en algunas conversaciones que tuve la oportunidad de tener con
el profesor Roberto Mario Tulice, él siempre me comentaba del estilo, de la calidad de este gimnasta. Uno de los gimnastas que más le gustaba en función de esas características al profesor Tulice. Fue campeón nacional de tercera categoría en el año 1964, campeón nacional de segunda categoría en el 66, tercer puesto de primera categoría en el Campeonato Nacional de Gimnasia Deportiva realizado en la ciudad de Marcos Juárez, en Córdoba, en el 69. Fíjense, en nuestro interior provincial ya en el año 69 teníamos encuentros provinciales y nacionales de gimnasia. Fue campeón nacional de primera categoría en el año 1971 y representante argentino en el certamen de gimnasia deportiva Copa de las Américas realizado en la Ciudad de México en el año 1969. Un importante referente de nuestra gimnasia provincial fue para mí, profesor Néstor Fernández. Y digo para mí porque más que como deportista lo quiero nombrar como el gran docente o uno de los grandes docentes que estuvo el Instituto del Profesorado de Educación Física durante muchos años. Como deportista obtuvo muchísimos logros, como ser campeón nacional en el 57. Ustedes pueden ir leyendo la tablilla que ven en la imagen. También fue campeón nacional de segunda categoría en el torneo Ciudad de Córdoba realizado en el 61. Obtuvo el tercer puesto en la clasificación individual en las 6 disciplinas en el certamen nacional que se realizó en la ciudad de Buenos Aires en primera categoría. También logró el primer puesto en el torneo Ciudad de Córdoba con la participación de las instituciones afiliadas de la Federación Argentina de Gimnasia. Esto fue en el año 65. Como docente, fue uno de los docentes más queridos en el profesorado de Educación Física durante muchos años. Y además fue profesor de la Dirección de Educación Física junto con el profesor Roberto Mario Tulice, y él se encargaba en una organización interna deportiva de la iniciación y de llevar a los alumnos para un nivel listo para ser aceptados por el profesor Tulice, quien hacía ya un trabajo de mayor rendimiento. Como dirigente fue también miembro en distintas funciones de la Federación Cordobesa de Gimnasia. Continuando con el nombramiento de todas estas maravillas de la gimnasia cordobesa que tanto nos enorgullecen, quiero mencionar al profesor Lucas Ponce, que como deportista fue campeón nacional de la segunda categoría en el Campeonato Nacional de Gimnasia efectuado en el Gimnasio Provincial del Parque Sarmiento en el año 1961. Como docente fue realmente maravillosa su carrera. No solo fue profesor de educación física en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, donde logró formar grandes gimnastas de los cuales ya vamos a hablar, que fueron producto de su trabajo, sino que además fue docente de educación física general de la escuela. Fue director de la Dirección de Educación Física de la provincia, director y docente del Instituto del Profesorado de Educación Física. Como dirigente fue el fundador principal de la Federación Cordobesa de Gimnasia, siendo por supuesto su primer presidente. Vamos cerrando un poquito esta primera parte de la historia de Córdoba, de la gimnasia, una historia muy rica, muy compleja. Tenemos más referentes como Juan Medina, que además de haber sido profesor también del profesor de educación física, fue un excelente gimnasta. Adolfo Huejara, un ex gimnasta y médico, formaban con Hugo Pelato un equipo que en tercera categoría lograron la clasificación en el cuarto puesto, representando a la Dirección General de Educación Física en un campeonato nacional por equipos.
Ya a mediados y fines de la década del 70, nuevas generaciones de entrenadores y gimnastas se fueron, iniciando en este impulso que estalló allá por el año 1946. La historia no terminó, sino que empieza a renovarse, a continuar con nuevas personas que todavía estaban en vinculación con el gran profesor Roberto Mario Tulice, pero que a su vez por sí mismas, cada una de ellas, fue generando sus propias historias que han ido enriqueciendo a la gimnasia artística de Córdoba. Vamos a hablar ahora en adelante, desde la segunda aproximadamente mitad de la década del 70, vamos a pasar por la década del 80, del 90, inclusive vamos a entrar un poco en nuestro siglo XXI, mencionando a relevantes gimnastas que inclusive superaron los récords de los gimnastas anteriores, en un contexto más favorable, por supuesto, que los que tuvieron que vivir aquellos pioneros. A continuación vamos a mencionar a gimnastas protagonistas de la historia hasta nuestros días. Sepan disculpar que hay gimnastas que también merecen su mención y por razones de espacio y de tiempo y falta de información también, no los vamos a nombrar. Pero eso no quiere decir que no haya habido otros gimnastas. Como tampoco estamos hablando, y reitero, de la gimnasia rítmica, de la gimnasia aeróbica, de la gimnasia en trampolín, que han tenido su espacio en la gimnasia cordobesa y también forman parte de esta historia. Aquí solamente estamos enfocando el tema en relación a lo que denominamos la gimnasia artística. Antes de comenzar esas menciones, vamos a hacer una nota de contexto. En esos tiempos también había habido un gran progreso en lo técnico y reglamentario y a nivel de los equipamientos deportivos en el mundo. Eso fue generando que se dieran cursos, capacitaciones y que el conocimiento fluyera en el mundo sin que quedara guardado en reserva de aquellos que eran los primeros en la gimnasia mundial. Ya el conocimiento estaba a manos de todo el mundo. Lo que no estaba a manos de todo el mundo eran los recursos materiales y económicos que siempre limitan a los países menos desarrollados. Sin embargo, Argentina tuvo aportes de parte del gobierno de la nación de equipamientos que se fueron instalando en distintos lugares. También hubo iniciativas privadas como la de Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires, que fue el que montó el primer centro de alto rendimiento con aparatos equipados de alto nivel. Luego le siguió el CENAR y esto se empezó a multiplicar en todo el país. En la actualidad todos los gimnasios trabajan con materiales adecuados, algunos de más calidad, otros de menos, pero todos ya a un nivel superior. Los gimnasios ya no se arman y se desarman en clase, están permanentemente instalados y los primeros centros oficiales de la federación que se armaron en Córdoba fue en el año 1996 en Córdoba, en convenio con el Gimnasio Olímpico Argentino, y en el año 2008 en Río Cuarto, en convenio con el Club Central Argentino. El dinámico proceso y constante avance de la gimnasia fue generando nuevos gimnastas, nuevos entrenadores, nuevas instituciones. Ya las etapas anteriores, y yo diría la penúltima etapa que escribió en estas páginas de oro de la historia de la gimnasia de Córdoba el profesor Tulice, ya estaba llegando a su fin. En ese momento ya los gimnastas de más nivel, hablando de Juan Carlos Siga, Héctor Oliva y todos los que hemos mencionado, pasaron a entrenar bajo la conducción del profesor Hugo Pelato en el Gimnasio Güemes, mientras el profesor Roberto Mario Tulice en el Gimnasio Provincial iniciaba un nuevo proyecto con lo que denominó los pequeños gimnastas de Córdoba.
Esos gimnastas de Córdoba, de los cuales yo tuve el honor de formar parte y de iniciarme ahí en el gimnasio provincial, estaban compuestos por Demian Schiller, Néstor Blecher, Oscar Sandrín, Omar Sereno, quien hoy es ministro de Trabajo de la provincia de Córdoba, Daniel Ronco, Sergio Nagamura, Horacio Cornejo y Gabriel Blecher. Este grupo de gimnastas se desarrolló o intentó darle un inicio a otra época de brillantez de la gimnasia a partir de aproximadamente en el año 1974-75. Se mantuvo vigente hasta el año 1980-81 y muchas actividades se realizaron. No tuvieron en general actuaciones internacionales, pero este grupo difundió muchísimo la gimnasia en toda la provincia de Córdoba, realizando exhibiciones, muestras, y era un equipo de muy buen nivel técnico, además de haber participado en muchísimos torneos nacionales. Ahí mostramos en la foto de la derecha una imagen de una formación en el desfile inaugural del acto del que hoy es el Estadio Kempes, en el año 78, cuando por primera vez se daba la inauguración oficial de este acto. En esa jornada, todo el equipo de gimnasia del profesor Tulice, junto con el equipo de gimnasia rítmica que dirigía su hija Liliana Tulice, hicieron una muestra acompañando los festejos de ese importante acto para la historia de todo el deporte de Córdoba. De este grupo de gimnastas que se inició en esa época, un poco formado por gimnastas que provenían, digamos, de la comunidad en general, y otros que venían de otras instituciones como del Liceo Militar General Paz, surgió más destacado entre todos este fabuloso gimnasta que fue Oscar Sandrín, hijo de Ángel Sandrín, cuyo nombre es con el que fue bautizado el gimnasio del Club Instituto Atlético Central Córdoba, ya que nuestra última época deportiva la terminamos en el Club Instituto. Desde el año 73 al 80 fue campeón provincial invicto, todos los años en distintas categorías. Representó a Córdoba en el torneo nacional en el año 1976 en Buenos Aires. En tiempos presentes, este fantástico gimnasta inició o retomó, digamos, a hacer su práctica a los 40 años de edad, un hecho inédito, ¿no?, en la gimnasia, y obtuvo ya títulos de subcampeón nacional y provincial individual por equipo, categoría senior, en los torneos 2017 en Mar del Plata y el torneo nacional 2018 en Rosario y el de clubes de San Jorge. A propósito de sus entrenamientos, él se vuelve a federar en esta categoría nueva que se abre en estos tiempos, que se llama categoría senior, que es para todos estos gimnastas ya de edad mayor. Con sus jóvenes 59 años sigue entrenando como gimnasta federado, un verdadero ejemplo de vocación deportiva. Continuando la etapa anterior y último periodo de desempeño como entrenador del profesor Roberto Mario Tulice, comenzaba a surgir en el 76 un nuevo grupo de gimnastas que formaron parte de nuestra historia de la gimnasia artística, como consecuencia de ese derrame mágico que impulsó todo lo que aportó en su historia el profesor Tulice. Aparecieron otros gimnastas, otros entrenadores y otras instituciones. Vamos a nombrar algunos de ellos porque me es imposible hacer mención a todos. Mario Di Santo, que se inicia en el año 1976 con el profesor Tulice y continúa en el resto de su carrera con el profesor Juan Carlos Higa hasta el 1983.
Marcelo Seara, compañero de Mario, se inicia con el profesor Néstor Fernández en el gimnasio provincial y continúa el resto de su carrera con el profesor Juan Carlos Higa hasta el año 1983. Por otro lado, Héctor Román se inicia en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano con el profesor Lucas Ponce hasta el año 1983. Y otro referente muy importante, el gimnasta Gustavo Vitale, que se inicia en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, también a cargo del profesor Lucas Ponce, hasta el año 1983. Muy destacado entre los mencionados fue el gimnasta Mario Di Santo, que en 1976 se inicia, ¿no es cierto?, en el gimnasio Núcleo, después pasa a las clases de gimnasia en grandes aparatos con el profesor Tulice, y en el año 78 continúa en el gimnasio provincial con Juan Carlos Higa hasta terminar su carrera. A partir de ahí tuvo consecutivos torneos provinciales en donde en todos ellos, en forma consecutiva, logró obtener el título de campeón provincial. En el año 1983 concurre al Campeonato Nacional de Mendoza representando a Córdoba y obtiene el título de campeón nacional. También en ese mismo año, en función de sus extraordinarios logros, es galardonado con el premio al mejor gimnasta de Córdoba en el marco de premiaciones Córdoba Cuna de Campeones, que es un premio que otorgaba el Círculo de Periodistas Deportivos. Hoy, uno de los docentes más destacados del IPEF y por supuesto un profesional reconocido en cuanto al ámbito de investigación, publicaciones de libros, realmente un intelectual de la gimnasia y un gran práctico y docente. Vale la pena marcar esto porque lo tenemos en el IPEF y a veces no sabemos bien a quién estamos viendo cuando tomamos las clases. Mario Di Santo es un verdadero referente cuyos inicios estuvieron en la gimnasia artística. Ahí vemos una foto también cuando tenía 15 años en el salón grande del gimnasio provincial, que ahora es una sala de exposición de cuadros. De los gimnastas que se formaron con el profesor Lucas Ponce en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, habíamos mencionado a Héctor Román y a Gustavo Vitale, que le decían Conejo o el Cone, como lo abreviábamos. Dos excelentísimos gimnastas formados por este gran profesor Lucas Ponce, que llegan a volver a incluirse, empiezan a indagar nuevamente la participación internacional de la provincia de Córdoba en el ámbito nacional, en donde ya Buenos Aires se nos había disparado por su altísimo nivel, por los cambios y avances que yo señalaba anteriormente. Estos gimnastas ya empezaron a indagar en el ámbito internacional a partir de la capacidad que tenían. De esta forma, en el año 1982, participan ambos de los Juegos Deportivos Sudamericanos Cruz del Sur, que se realizaron en Rosario del 26 de noviembre al 5 de diciembre. Obtuvieron en el equipo el segundo lugar. En este caso, el titular fue Gustavo Cone Vitale y estuvo como suplente el gimnasta Héctor Román. El entrenador oficial en aquella oportunidad fue Jorge Frontera, que ustedes lo conocen tal vez por la bibliografía que está en biblioteca, en donde tiene publicado un manual muy interesante y muy útil que hemos usado mucho en este instituto. Y la entrenadora en la gimnasia femenina fue Cecilia Lanzani. También tuvimos como jueces masculinos al profesor Emilio Ocreti, que fue el primer juez internacional que tuvo Argentina, y Enrique Rapesta, que además de ser un juez internacional destacado, también fue un gimnasta en sus tiempos destacado. Ya en el cierre de la etapa anterior, hubo un silencio
de algunos años de la gimnasia no quiere decir que no se desarrolló, se siguió practicando en distintas instituciones y se fueron generando nuevas posibilidades. Ya retirado el profesor Tulice, empezaron con el tiempo a aparecer nuevas posibilidades también del mismo impulso que él generó en sus inicios, arrancando en el Club Instituto y después fundando una institución nueva en la ciudad de Córdoba, que fue el Gimnasio Olímpico Argentino, que se fundó allá por el año 91. Estos gimnastas, que fueron muy destacados, formaron parte de múltiples torneos internacionales que pusieron en alto el nombre de la gimnasia artística en nuestra provincia, logrando posicionarse como una de las provincias más destacadas en la disciplina deportiva de la que estamos hablando, tanto en varones en una primera etapa como en femenina en una segunda etapa. Estos gimnastas fueron Martín Barrionuevo, Gustavo Bertelli, Gabriel Giorgi, Diego Novello, Victoria Ramé, Marina Rodríguez del Barco, Natalie Fraenkel y Milene Cabañero. Dentro de esa misma etapa, también se montaba un centro de entrenamiento, como había comentado antes, en Río Cuarto, en el Club Central Argentino, con lo cual la posibilidad de desarrollarse a partir de tener elementos adecuados permitió lograr muchos buenos gimnastas, de los cuales vamos a nombrar dos de los más destacados en ese club. Fueron la gimnasta Eugenia Ficoseco y el gimnasta Sacha Funes. En el primer caso vamos a hablar del currículo internacional, en el segundo caso no llegó a arribar a un torneos oficiales internacionales, pero realmente en el sur de nuestra provincia constituyó ser un referente de la gimnasia artística. Siendo un poco reiterativo, quiero decir nuevamente que muchos gimnastas, más de los que están aquí nombrados, escribieron los renglones de la gimnasia o de la historia de la gimnasia artística de Córdoba, los cuales no podemos mencionarlos debido a las limitaciones de esta presentación. Los gimnastas mencionados han sido elegidos en base a datos disponibles actualmente y a modo de ejemplos que se han multiplicado en la persona de muchos otros gimnastas. Así que a continuación vamos a dar algunas breves referencias biográficas de cada uno para que ustedes tengan un panorama de la grandeza y de la riqueza construida en la gimnasia artística de la provincia de Córdoba. Gustavo Bertelli, uno de los gimnastas más destacados, tuvo una corta carrera porque priorizó algunas cuestiones vinculadas a su estudio, pero en esa corta carrera dejó su sello inolvidable. En el año 96 fue campeón nacional en la categoría infantil en el primer puesto, y eso ya marcaba el perfil de este gran gimnasta que se avecinaba en años posteriores. En el año 98 participó del Sudamericano Juvenil en Maracaibo, Venezuela, y obtuvo una medalla de bronce en la final de anillas. En el año 99, campeón nacional de la categoría juvenil, obtuvo el primer puesto como campeón nacional de este campeonato nacional del 99. En el año 2000, en el Panamericano Juvenil realizado en Curitiba, Brasil, llegó a ser finalista en barra y por muy pocas décimas no obtuvo la medalla. Un especialista realmente en barra que hizo ejercicios modernos de la barra fija que todavía no ha habido gimnasta que pueda igualarlo en este hermoso aparato. Ahí vemos fotos trabajando en anillas, en paralelas, y también una cuando estaba en sus inicios en el Gimnasio Olímpico
original, el primera sede en la calle Rufino Cuervo 2051. Otro gimnasta destacado fue el gimnasta Gabriel Giorgi, que también tuvo una carrera corta, similar a la de Gustavo Bertelli, pero que dejó su sello en nuestra gimnasia. En el año 97 participó del Sudamericano en Santiago de Chile, quedando medalla de bronce por equipo. En el año 2000, en el Sudamericano de La Serena, en Chile, quedó segundo por equipo, tercero, medalla de bronce en arzones y medalla de bronce en anillas. En el año 2003 participó del Sudamericano Juvenil realizado en Quito, en Ecuador, acompañando también en la rama femenina a Marina Rodríguez del Barco, de quien vamos a hablar en un momento, y fue finalista por aparatos, obteniendo importantes resultados, aunque no logró medallas en esa oportunidad. También participó de los Juegos Binacionales de la Integración Andina en el año 2000, 2001, 2002 y 2003, obteniendo múltiples medallas. Un gimnasta realmente muy destacado, valioso, y su mamá hoy colabora con nuestra federación como tesorera de la Federación de Cordobesa de Gimnasia, Daniela Bombé, una excelente persona y muy valiosa para la gimnasia. También Gabriel, a través de su presencia, dejó este impulso a su mamá, que continúa vinculada a nuestro deporte aún en la actualidad. Es realmente un honor hablar de este gran gimnasta Martín Barrionuevo, que se iniciara ya a los 6 años en el Club Instituto, ya que él era, oriundo del barrio Alta Córdoba, y en donde yo también me inicié en mis primeros años como entrenador. Él ahí hace sus primeros tiempos de gimnasia y posteriormente pasa al Gimnasio Olímpico Argentino. Este gimnasta ha sido en la historia de toda la gimnasia de Córdoba el que más representaciones internacionales ha tenido. Obviamente sacándolo de contexto. Comprendamos que las posibilidades que se dieron en estas décadas últimas son mayores a las que tenían nuestros gimnastas en otras épocas. Pero Martín Barrionuevo fue un destacadísimo gimnasta y paso a nombrarle algunos de las actuaciones internacionales que tuvo. En el 93, Sudamericano Infantil en Ecuador, logró el tercer puesto en suelo y tercer puesto en salto y el segundo por equipo. En el 97 participó del Sudamericano Juvenil en Chile, obteniendo el segundo por equipo y el segundo en suelo. En el año 98 participó del Panamericano Juvenil en Houston, Estados Unidos, y fue finalista en suelo a una décima de conseguir la medalla, y en anillas también fue finalista. Logró cuarto lugar en suelo, sexto en anillas. En el 1998 ya participa de los Juegos Sudamericanos ODESUR en Cuenca, Ecuador, obteniendo el segundo lugar por equipo. En el año 1999 integra la selección argentina de mayores en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá, obteniendo el cuarto puesto en suelo también por una décima, en donde en un pequeño error de salida en la pedana o de un pie fuera del límite de la pedana, lo deja fuera de la medalla, pero una actuación brillante para el equipo argentino. En el año 99 también participa del Campeonato del Mundo en Tianjin, China, no consiguiendo la Argentina medallas, pero sí empezando a vislumbrarse un gran futuro para la Argentina en el ámbito mundial. Desde ahí sus participaciones en Copa del Mundo no pararon y participó de la Copa del Mundo en Eslovenia, en la ciudad de Ljubljana. También participó de la Copa Moncada en La Habana, Cuba, y saliendo primero, ahí logró medalla de oro en suelo en esa Copa Internacional muy reconocida en Centroamérica y que se realizaba siempre en La Habana, Cuba. También participó del Campeonato del Mundo de Ghent, en Bélgica. Participó de los Juegos ODESUR en Curitiba, Brasil, y obtuvo el quinto puesto all-around
lo cual no es poca cosa, es una posición muy importante en un juego de sur. También participó de la Copa del Mundo del Serena en Chile, siendo finalista en todos los aparatos en los que se presentó. Participó del Panamericano en Río de Janeiro, en Brasil. En el año 2006 participó de los Juegos Odesur que se realizaron en la ciudad de Buenos Aires, obteniendo medalla de bronce en suelo. En el año 2001 participó de otra edición de la Copa Moncada en La Habana, Cuba, obteniendo medalla de plata en suelo. En el 2008 participó del Panamericano de Especialistas en Rosario, siendo finalista de suelo, donde sufre una lesión en la rodilla que lo invalidó por mucho tiempo para entrenar. En el 2010 participa nuevamente de un campeonato del mundo, y fue esta vez en la ciudad de Rotterdam, en Holanda. Y cierra como última participación internacional su carrera en la Copa Puerto Rico en el año 2012. Martín Barrionuevo hoy es entrenador del Gimnasio Olímpico Argentino, secretario técnico de la Federación Cordobesa de Gimnasia, y digamos un joven valor que seguramente seguirá escribiendo renglones importantes de la gimnasia, pero ahora desde el nuevo rol que le toca vivir. Compartimos algunas fotos de Martín en Tianjin, en China, en el año 99, acto inaugural, equipo completo, algunos lugares de paseo y bueno, recuerdos, por cierto, inolvidables. También compartimos fotos en el Campeonato del Mundo de Gen en el año 2001. Esas fotos fueron tomadas justamente por el periodismo de Bélgica. Aprovechando de que en estos tiempos había más registros gráficos de las actuaciones de los deportistas, mostramos también fotos de su participación en el Mundial en Rotterdam, Holanda, junto al equipo argentino. Ahí Martín en la sala de entrenamiento, en la sala de competencia, en momentos importantísimos previos a la subida a un aparato. Creo que las fotos son más que gráficas para expresar cada momento. Otro gimnasta destacadísimo de nuestra historia de la gimnasia en Córdoba fue este gimnasta Diego Novello. Diego Novello, uno de los más destacados, se inició también junto con Martín, compañeros de Martín Barrionuevo en el Club Instituto. Después pasaría al Gimnasio Olímpico Argentino a muy temprana edad. Ahí vemos una foto arriba a la izquierda, cuando estaba en su primer gimnasio y era un niño todavía. Diego Novello tuvo dos etapas, una en Argentina y otra en Italia, porque en el año 2004 se radica en Italia después de haber conocido Italia, gimnásticamente hablando, y también culturalmente a partir de sus actuaciones a nivel de la representación argentina y de Córdoba. En el año 86 aproximadamente inicia sus prácticas en instituto, en el Club Instituto. En el año 91 continúa su formación en el GOA. En el 93 ingresa al nivel elite infantil. En el 96 integra la selección argentina en el Panamericano Infanto Juvenil de Guatemala. En el 97 representa a la Argentina en el Sudamericano Juvenil Santiago de Chile y obtiene el segundo lugar por equipo. En el año 1998 representa a la Argentina en el Panamericano Juvenil de Houston, Estados Unidos. En el 2002 representa a Argentina en los Juegos Odesur, Curitiba, Brasil. Este talentoso gimnasta que recorrió todos los nacionales de élite en distintas categorías con múltiples medallas en distintos eventos, junto a Barrionuevo escribieron las páginas de oro de la gimnasia artística en la década del 90 y a comienzos del siglo XXI. Ya en el año 2004
decide dejar nuestro país para erradicarse en la legendaria y tan conocida madre de nuestra patria, por decirlo de alguna forma, Italia. Ya erradicado en Italia, en la ciudad de Módena, Diego Novello empieza también a redactar en ese país una prestigiosa carrera deportiva, que de alguna manera fue el impulso que Córdoba, como sede y semilla de la gimnasia internacional, le aportó a Europa. Humildemente, tal vez sea un gimnasta más en Europa, pero la presencia de Diego sumó a parte de la historia de la gimnasia italiana y por supuesto de esta gran Europa. En el año 2006 al 2016, Diego participó de todos los campeonatos de élite italianos, logrando en muchos casos medallas, en otros no, pero siempre con una presencia decorosa. En el año 2008, en el campeonato élite italiano por equipos, Bassano del Grappa, en Vicenza, Italia, el tercer puesto logra por equipo en ese campeonato. En el 2011, en el campeonato italiano por aparatos, en Mortara, Lombardía, en Italia, logra el primer puesto en anillas y primer puesto en suelo en la categoría Máster. En el año 2018, el campeonato italiano de la Serie 2 logra el segundo puesto y además en esta oportunidad, año 2018, fue su última participación en la carrera como gimnasta federado. Tuve la fortuna de estar en ese mismo año en Italia y poder reunirme con él para celebrar este retiro juntos, pero no el retiro de nuestra relación que ha quedado para siempre en cuanto a lo humano y a la amistad que nos une. Diego Novello ha dejado sellado su nombre en nuestra Córdoba y en Europa. Voy a mencionar ahora a este excelente gimnasta de nuestro sur provincial, Sacha Funes, quien promovió la gimnasia e incentivó a muchos pares en su región para que practicaran este deporte. Alumno del profesor Fernando Álvarez, hoy vicepresidente de la Federación Cordobesa de Gimnasia, fue un destacado gimnasta en múltiples torneos provinciales, nacionales y también internacionales. Un gimnasta que no llegó a arribar al nivel elite, pero sí estuvo al mismo nivel y por razones muchas veces reglamentarios de pequeños puntajes no pudo alcanzar esa meta. Pero no obstante eso, Sacha Funes fue uno de los gimnastas más destacados de nuestra provincia y especialmente de nuestro sur provincial, un referente para tener en cuenta. En el año 2006 participó de los Juegos Binacionales de la Integración Andina en Santiago de Chile, tercer puesto en la round y primero por equipo. En el 2007 en la Copa Olimpia Montevideo, Uruguay, tercer puesto en la round. Y en el 2009 Nacional Federativo de la República Argentina con el segundo puesto all round. Sacha ha dejado indudablemente su sello en la historia de la gimnasia de Córdoba. Pasamos ahora a hablar de este otro gimnasta que realmente tuvo resultados relevantes. Lamentamos tanto que él por decisión propia haya dejado, digamos, en el momento donde debía iniciar su máximo performance, dejar a la gimnasia competitiva, aunque no abandonó la práctica de la gimnasia en ningún momento, inclusive hasta la actualidad sigue practicando a modo de hobby. Estamos hablando de Facundo Barroni, gimnasta que se iniciara a muy temprana edad en el Club Atlético Barrio Parque y después de pocos años en esa institución se trasladó al Gimnasio Olímpico Argentino en procura de proyectarse
como futuro gimnasta de nivel internacional, objetivo que logró con toda claridad. En el año 2009 participó del Sudamericano Infantil Juvenil en Lima, Perú, y fue finalista en suelo y salto. En el 2011 participó del Sudamericano Juvenil en Cúcuta, Colombia, y fue finalista en salto y quinto puesto en el All Around. En el 2012 participó del Panamericano de Clubes en Cochabamba, Bolivia, obteniendo el segundo lugar por equipo, medalla de oro en salto y medalla de plata en barra. En el año 2013 participó del Panamericano de Países en Aracaju, Brasil, obteniendo el cuarto puesto en suelo, a unas décimas del norteamericano que le arrebata la medalla del tercer lugar, y quinto en salto. En el 2013 participa de los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Lima, Perú, obteniendo el primer puesto, campeón sudamericano en suelo, y cuarto puesto en salto. En el 2015 participa del Sudamericano Juvenil en Trujillo, Perú, y resulta finalista en suelo, obteniendo el cuarto puesto, y finalista también en salto. Facundo Barroni fue un gimnasta brillante, lo mejor que ha tenido en esta categoría la historia de la gimnasia argentina en suelo y salto, con un nivel de un gimnasta moderno, capacitado para estar en cualquier copa del mundo. Pero él, por una decisión personal, decide abocarse a sus estudios, a otras tareas en su vida, y dejar a la gimnasia en el plano de la recreación, abandonando ya más o menos alrededor de este año 2015-2016. Si bien la gimnasia artística femenina tuvo sus inicios en Córdoba con el profesor Juan Caviglia, Chungue Caviglia, en Altagracia, en su conocido gimnasio Almencú, en donde sus hijas, entre ellas mencionamos una, Susana Caviglia, fueron referentes de la gimnasia femenina en aquellos tiempos. Después, en la gimnasia femenina continuó desarrollándose durante muchos años sin tener actuaciones internacionales de ningún tipo. Sin embargo, ya llegado a los años 90, aparece esta nueva camada de gimnastas en el Gimnasio Olímpico Argentino, de las cuales vamos a hablar de algunas de ellas que tuvieron importantes logros a nivel nacional, provincial e internacional. Empezamos con Nathalie Fraenkel. Nathalie, en el 1999, participa del torneo provincial y logra el primer puesto. En ese mismo año participa de la Copa Internacional Speed Sojipa en Porto Alegre, obteniendo medalla de oro. En el año 2000 participa de los Juegos Binacionales de la Integración Andina en Chile y obtiene el primer puesto en salto y el primer puesto por equipo. En el año 2001 participa del torneo provincial en Córdoba, logrando también ser campeona en nuestra provincia. En el 2001 también participa de los Juegos Binacionales de la Integración Andina que se realizaron en Río Cuarto, Córdoba, y obtiene el segundo puesto en salto. En el 2002 participa del torneo provincial en Córdoba, obteniendo el primer lugar. En el 2002 también Juegos Binacionales de la Integración Andina en Chile, obtiene primer puesto all around, primer puesto en barra, primero en salto y primero en suelo y primero por equipos. Fue múltiple medallista de oro. Realmente fue un torneo para la memoria de parte de Nathalie. En el año 2002 también participa de la Copa Mar del Plata, ABC, en donde obtiene el primer puesto en viga, segundo en salto y tercero en suelo. En el 2003 participa del torneo provincial en Córdoba, obteniendo nuevamente el título de campeona provincial. En el 2003 participa también de los Juegos Binacionales de la Integración Andina en San Juan, obteniendo el primer puesto por equipos y siendo finalista en varios aparatos. En el 2004 participa de la Copa del Mundo Grand Prix en Santiago de Chile y obtiene el séptimo lugar en la final de salto y el sexto lugar en la final de barras asimétricas, cuestión que es muy loable para una gimnasta en un ámbito mundial. Y en el año 2005 participa de otra Copa del Mundo
Grand Prix en la ciudad de San Pablo, Brasil. Como finalista también resultó en la disciplina salto. Nathalie fue una de las gimnastas que en la gimnasia femenina ha escrito uno de los mejores renglones de la historia en esa disciplina hasta el momento. Continuando con otros valores más de la gimnasia artística femenina de Córdoba, quiero mencionar a esta gran gimnasta Marina Rodríguez del Barco, compañera de Nathalie, compañera de todo este grupo del que estamos hablando, y que tuvo realmente brillantísimas actuaciones en su carrera gimnástica por este paso de la historia de la gimnasia artística femenina en Córdoba. Marina en el año 99 al 2005 participó de los torneos provinciales obteniendo múltiples medallas en distintos torneos entre el primero, segundo, tercero lugar, en forma ininterrumpida en todos esos años. En el año 99 también participa de la Copa Internacional Sojipa junto a sus otras compañeras. En Porto Alegre obtiene el primer puesto por equipo y finalista en todos los aparatos. En el año 2000 participa de los Juegos Binacionales de la Integración Andina en Chile y obtiene el primer puesto por equipo. En el 2001 participa de los Juegos Binacionales de la Integración Andina en Río Cuarto, en Córdoba, y obtiene también el primer puesto por equipo y el primero en salto. En el 2002 participa de los Juegos Binacionales de la Integración Andina en Chile y logra el primer puesto por equipo, el primero en viga, el segundo en salto, el segundo all around. Justamente en esa época estábamos regresando de un evento internacional y ella pudo demostrar su gran capacidad en ese torneo que deslumbró a todos los presentes. En el año 2002 también participa de la Copa Mar del Plata, ABC, y obtiene el primer puesto por equipo, el primero en salto, el segundo en suelo. Realmente ese año fue muy brillante para ella. En el año 2003 logra en el Nacional de Clubes de Nivel Elite y Selectivo para el Sudamericano el segundo puesto y además queda designada dentro de la selección nacional para el Sudamericano en Quito, Ecuador. Sus logros continúan y su carrera no se corta ahí, sino que en el año 2003, en el mismo año que había sido clasificada para esta selección, participa de ese campeonato sudamericano juvenil en Quito, en Ecuador. Y fíjense ustedes, logra el segundo puesto por equipo, campeona sudamericana, subcampeona sudamericana, sexto lugar en viga y campeona sudamericana, pero en salto. En el año 2003 vuelve a participar de la edición Juegos Binacionales de la Integración Andina en la ciudad de San Juan. Increíblemente logra el primer puesto all around, el primer puesto por equipos, primer puesto en salto, primer puesto en barra y segundo puesto en viga. 5 medallas fue la cosecha de esa última serie de los Juegos Binacionales en los que se presentó Marina. En el año 2003 también participa del Nacional Federativo en Buenos Aires, obteniendo la medalla de bronce all around, y en el 2005 vuelve a participar de una instancia internacional muy importante, que fue la Copa del Mundo, Grand Prix en San Pablo, Brasil. Resulta clasificada como finalista en viga. Les recuerdo que las clasificaciones como finalista en un campeonato del mundo son muy loables. Veamos las fotos. A la derecha vemos a Marina en el Campeonato Sudamericano de Quito, subida en el podio en el primer puesto, y a la izquierda un importante artículo del diario La Voz del Interior, en donde en el gimnasio ya de regreso en Córdoba, Marina y Gabriel Giorgi, ambos representantes en ese torneo de Argentina, cuentan sus hazañas, muestran sus medallas y nos dejan este regalo para la historia de la gimnasia cordobesa. A continuación quiero presentarles a esta gimnasta, Milene Cabañero,
oriunda de Santa Rosa del Río Primero, que viajaba todos los días de ida y de vuelta al gimnasio aquí en Córdoba capital para entrenar, y tenía asistencia prácticamente perfecta. Realizaba sus tareas escolares durante el traslado, que demoraba más de 1 hora, en un vehículo que la acercaba hasta la puerta del gimnasio, y después a la salida la retiraba su familia, su padre, y de esa manera fue haciendo su carrera gimnástica. Una talentosa gimnasta que nos representó en muchas oportunidades con una excelencia increíble en aquellos tiempos. En el 1999 participó de la Copa Internacional Speed Sojipa en Porto Alegre, Brasil, obteniendo el primer puesto por equipo y siendo finalista en todos los aparatos. Del 99 al 2005 participó en todos los torneos provinciales en Córdoba, con múltiples logros, múltiples medallas. En el año 99 también en el Panamericano de Clubes de Córdoba, con una buena actuación, siendo todavía en aquella época gimnasta de nivel B1. En el año 2000 participó de los Juegos Binacionales de la Integración Andina en Chile. En el 2000 también participó del Torneo Nacional de Élite en Buenos Aires, obteniendo una decorosa calificación. En el 2001 participó de los Juegos Binacionales de la Integración Andina en Río Cuarto, y ahí logra el primer puesto en paralelas asimétricas y el primer puesto por equipos. En el 2001 también participa del Torneo Nacional de Nivel Elite, estando posicionada dentro de las 6 primeras gimnastas del país. En el 2006 participa de los Juegos Binacionales de la Integración Andina en Chile, sacando el primer puesto por equipo, primera en paralelas asimétricas, tercera en viga y tercera en salto, o sea, un total de 4 medallas. Y en el 2002 participa de la Copa amistosa Mar del Plata, que se llamó Copa ABC. De esta forma, Milena Cabañero hizo una representación brillante, de los cuales hemos nombrado algunas de sus actuaciones. Recibió premio Estímulo de La Voz del Interior, recibió menciones en los círculos de periodistas deportivos. Fue una gimnasta muy destacada que, bueno, ya en ese año 2002-2003 dejara la actividad de manera competitiva. Otra excelentísima gimnasta que les comento inicia sus prácticas en el Club Banco Provincia de Córdoba con el profesor Julio Britos, y de muy niña se traspasa al Gimnasio Olímpico Argentino en busca también de encontrar en esa institución la posibilidad de llegar al alto rendimiento, objetivo que logró decorosamente y con total éxito. Una gimnasta que del año 99 al 2005 participó en todos los torneos provinciales, obteniendo medallas en reiteradas oportunidades. En el año 99 participó de la Copa Internacional Sojipa en Porto Alegre, obtuvo primer puesto por equipo y fue finalista en todos los aparatos. En el 99 participó del Panamericano de Clubes en Córdoba, en el 2000 en los Juegos Binacionales de la Integración Andina en Chile, también en ese mismo año en el Torneo Nacional de Elite en Buenos Aires. Al año siguiente, 2001, vuelve a participar en los Juegos Binacionales de la Integración Andina en Río Cuarto, obteniendo también el primer puesto por equipo. En ese mismo 2001 participa del Torneo Nacional de Elite en Buenos Aires. En el 2002 participa de los Juegos Binacionales de la Integración Andina en Chile y posteriormente en la Copa Mar del Plata, con lo cual también fue cerrando su carrera deportiva, aunque la extendió algunos tiempos más. Hoy ella ya no realiza la actividad gimnasia artística, pero se abocó a una disciplina nueva que se llama pole dance, en donde también ha sido una destacada deportista. En definitiva, la gimnasia le dio muchas bases para
los éxitos que ahora está gozando en esta nueva y linda disciplina que es el pole dance. Así que de esta manera hemos presentado también a Victoria Ramé. Eugenia Ficoseco de Río Cuarto también fue una gimnasta destacada en la rama femenina, alumna del profesor Sergio Manchado, y entrenó siempre en el Club Central Argentino de Río Cuarto. En el 2004 obtuvo el título de primer campeona nacional en el nivel B1 en el torneo nacional realizado en Villa Carlos Paz, Córdoba. En el 2004 ingresa al nivel elite. En el 2006 participa del Mundial de Aarhus en Dinamarca. Y en el 2007 participa del Sudamericano en Villavicencio, Colombia, obteniendo el cuarto puesto por equipo y finalista en viga y paralelas. También Eugenia escribió renglones importantes de la historia de la gimnasia de Córdoba y del sur provincial de nuestra queridísima provincia. Bueno, vamos a hablar un poquito del periodismo de La Voz del Interior, que fue realmente un gran apoyo en la década del 90. Hubo un periodista referente que se especializó en gimnasia y realizó innumerables coberturas y difusión de nuestros deportes, con notas importantes y espacios relevantes y significativos en el diario más importante de nuestra provincia, y luchando y conviviendo con el permanente espacio que ganaba de casi a modo de usurpación el fútbol, que ya todos sabemos que por los intereses que moviliza muchas veces tiene la prioridad en estos importantes medios de difusión. Ese periodista del que estamos hablando fue el señor Carlos Martínez, ya fallecido, pero presente en los recuerdos y el corazón de muchos deportistas que pasaron por sus líneas periodísticas. A continuación compartimos una publicación del diario de La Voz del Interior en su memoria. Compartimos este artículo, le damos unos segundos más para que puedan leerlo, y ahí está la foto de este periodista Carlos Martínez, a quien, vuelvo a decir, los gimnastas guardamos con gran afecto, gran recuerdo, porque no solo apoyó a la gimnasia, sino todo el deporte amateur, en una permanente lucha dentro del diario contra, la prioridad que siempre se le ha dado a los deportes que económicamente son más rentables para el sostenimiento de los medios periodísticos. Ahí le dejamos un ratito compartir esta nota. Finalmente ponemos en esta imagen a los múltiples recortes de los diarios en papel escritos en La Voz del Interior por Carlos Martínez, en donde se hicieron innumerables coberturas. Yo solamente estoy mostrando en esta imagen unas muy poquitas de algunos gimnastas, pero así tuvimos cantidades impresionantes de difusión gracias a la labor de este gran periodista. Por lo tanto, el diario La Voz del Interior es una fuente de información para el que quiera revisar en sus archivos acerca de lo que sucedió con la gimnasia de Córdoba en esa década, en donde podrán encontrar documentado todo lo que estamos tratando de transmitir a través de esta presentación. Con esta última imagen de estos recortes de diarios, que siguen siendo solo una pequeña muestra de la enorme cantidad que se hicieron en aquellos tiempos,
quiero, bueno, despedirme de esta presentación que espero le haya sido útil como para tener en cuenta que existe en Córdoba una historia en la gimnasia artística y que si seguimos indagando en otras ramas podemos también llevarnos hermosas sorpresas y darnos cuenta de que en Córdoba tenemos mucho para contar. La gimnasia es una disciplina que indudablemente se ha ganado un lugar en la cultura de nuestro país, en la cultura de Córdoba, y es una disciplina que de ninguna manera puede quedar fuera de los programas de formación docente en institutos del profesorado de educación física, universidades, puesto que estar, digamos, fuera de esta identidad deportiva y milenaria y también de este bien cultural sería un despropósito para nuestra misma profesión. Así que los invito a seguir estudiando, a seguir leyendo, y recuerden, esto no es un tratado de historia, sino que es un comentario de sucesos, de hechos de la historia que tuvieron que ver mucho con, digamos, mi trayecto personal. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos veremos en otro encuentro.